presentación. Bueno, muy bien. Bueno, hoy vamos, en esta sesión de hoy, vamos a hablar de un autor que es Stephen Hullman. Voy a hacer la presentación de este autor para que ustedes pues tengan contexto y nos ubiquemos de cuál es el autor que vamos a hablar. Stephen Hullman nace el 31 de julio de 1914 y pues termina su vida el 10 de enero de 1976. Ullmann fue un lingüista húngaro-británico reconocido por sus importantes contribuciones a la semántica, que es el estudio del significado. Su trabajo más destacado en este campo es el libro Semántica, Introducción a la Ciencia del Significado. Entonces, con los estudiantes de, de semántica, como son ustedes que ven esta asignatura, nosotros dedicamos una sesión, como son las sesiones que tenemos, y abordamos la propuesta teórica de este autor, de Stephen Hullman, y con base en este libro, Semántica, Introducción a la Ciencia del Significado. Entonces, la idea es de que hagamos una explicación, una exposición de cuál es la propuesta que este autor nos regala al estudio del significado. Bueno, ¿cuáles fueron los aportes de Stephen Hullman a la semántica y en este caso pues a la lingüística? Los principales aportes de Hullman a la lingüística se centran en los siguientes puntos. Estudió la semántica diacrónica y la semántica sincrónica. Hullman retoma y amplía la distinción de Ferdinand de Saussure entre el estudio histórico de los cambios en el significado de las palabras, diacrónico, y el estudio del significado en un momento específico de la lengua, sincrónico. Miren, acá desde la semántica ya estamos teniendo un concepto muy importante y muy interesante y ustedes deben tenerlo presente, lo que es el concepto de diacronía y sincronía. Entonces nos dice Hullman que el estudio histórico de los cambios en el significado de las palabras es un estudio diacrónico, un estudio histórico a través del tiempo, ¿cierto? Y el estudio del significado en un momento específico de la lengua, o sea, en el momento presente, en el momento actual, es el estudio sincrónico. Entonces, la sincronía y la diacronía son conceptos muy importantes para el estudio de la significación. No olvidemos que hay palabras que en algún momento de la historia, y en algún momento diacrónico, tuvieron una significación, y en un momento sincrónico, en un momento actual, pues ya tiene otro sentido, tiene otra significación. Entonces es bien interesante tener presente. Anteriormente, por ejemplo, se le decía móvil a un carro. Hoy por hoy móvil le dicen al celular. Entonces, ¿cómo los significados, cierto, a través del tiempo van cambiando? El signo lingüístico inspirado por Saussure, Hullman también profundiza en la noción de signo lingüístico, formado por un significante, la forma acústica o escrita, y un significado, el concepto. Sin embargo, Hullman elaboró su propio modelo conocido como el triángulo de Hullman, que esa es la tesis y la propuesta que vamos a estudiar en esta sesión. El signo lingüístico inspirado por Saussure, Hullman también profundiza en la noción de signo lingüístico. Bueno, el triángulo de Hullman, este modelo, una adaptación del triángulo de Holden y Richard, describe la relación entre el nombre, palabra, el concepto, el significado y la cosa, la realidad extralingüística. Entonces, mire que con Hullman ya estamos teniendo un concepto que es la realidad extralingüística. El prefijo extra significa que está por fuera de lo lingüístico y es un componente importante, fundamental para los estudios de la significación. El modelo de Hullman pone de manifiesto que el significado de una palabra es una relación compleja entre estos tres elementos. Entonces, mire qué interesante. Aquí como que me están pidiendo entrar. A ver. Sí, Brian. Bueno, entonces, si la palabra que es el nombre, según Hullman, la palabra,
tenemos el concepto que es el significado, entonces tenemos el nombre palabra y tenemos el significado. Eso está muy bien, eso no nos queda duda que eso es fundamental para las realizaciones del lenguaje, para los usos del lenguaje, pero ya tenemos un tercer componente que hay que tenerlo presente, y es el concepto de la cosa, la realidad extralingüística. Esa sería como la gran propuesta de Hullman que vamos a desarrollar pues en esta exposición. Bueno, entonces voy a ir aquí, ya hicimos la presentación de Hullman. Entonces, bueno, según Hullman, pero si estamos viendo en pantalla, que no me ha cambiado la pantalla. Si está, es que la tengo que cambiar de acá, espera un momentico. Espera, yo miro aquí ya. Vamos aquí, compartir. Profe, Sí, dejó de compartir. sí, es que me enredé aquí porque no me quiere mostrar un PDF, Ah, bueno. un archivo que tengo en PDF y no me lo deja ver. Ventana, listo, ya. Listo, ya les aparece, ¿cierto? Sí, señor. Muy bien. Entonces, bueno, me encanta este concepto del que habla Hullman. Mire lo que nos dice él. La palabra es signos. Hullman dice que la palabra es signo. O sea, realmente él aquí ya está teniendo otra visión científica de la significación. No olvidemos, como le hemos dicho, que la semántica estudia las palabras, el significado de las palabras y los fenómenos que influyen en los cambios o posibles cambios de significado de la palabra. Aquí le agregamos esta propuesta de Hullman donde él dice que la palabra es signo. Mire qué interesante. La palabra es signo. Entonces Hullman dice que hay una gran relación directa, mire el concepto, relación directa entre la semiótica y la semántica. A mí me encanta esta gran propuesta. Si hemos nosotros abordado el concepto de la significación desde la semántica, como lo hicimos en una sesión anterior, donde miramos esa relación tan estrecha entre la semántica y la pragmática, pues por favor, Hullman tiene esta gran mirada y dice que hay una relación muy estrecha entre la semiótica y la semántica. Casi que pues obviamente Hullman las diferencia, las ubica como dos especialidades de la ciencia lingüística. Sin embargo, Hullman ve y dice que hay una relación muy directa. Y nos dice Hullman, plantea un interrogante epistemológico. Si yo estuviera escribiendo un artículo científico sobre este tema y me piden palabras claves, esta palabra no se nos puede ir hoy de nuestra clase, de nuestro repertorio. Un interrogante epistemológico propone Hullman. ¿Y cuál es el interrogante epistemológico que él propone a la ciencia? Que la palabra es signo. Muchas veces la palabra la definimos desde otros momentos, pero decir que la palabra es signo, ustedes dicen, yo ya llevo yo ya estoy terminando esta carrera, este profesor no nos está diciendo nada interesante, pues yo sé que las letras y los fonemas son signos. Susir lo dijo hace más de 100 años, son signos lingüísticos, este profesor no está diciendo nada. No, yo no estoy diciendo nada, pero Hullman sí. Y cuando él pone este concepto de la palabra signo, no nos podemos quedar diciendo, no, es que es un signo lingüístico y eso qué dice. No, cuando dice que la palabra es signo, está haciendo un giro epistemológico al estudio lingüístico y por ende al estudio de la significación. Y ya voy a decir por qué. Porque él va más allá. Él va más allá cuando dice que la palabra es signo porque me voy a adelantar y quizás esto sea para cerrar la clase, pero bueno, muchas veces el contexto nos forza y nos lleva a eso, vamos a hacerlo. Él dice que la palabra es signo porque considera que no solamente la semántica
es la ciencia que debe encargar de la significación, sino que él dice que la semiótica es portadora, ¿cierto? Que la semiótica es el estudio de los signos, ¿cierto? Y el signo es portador de significado. Entonces, cuando él dice que la palabra signo es transitar hacia otro nuevo concepto científico del estudio de la significación, ¿cierto? Ahí ya sí me entienden cuando quiero tener en cuenta este autor que dice que la palabra signo, pues decimos que significado y significante, Saussure dijo, el signo lingüístico se compone de un significado y un significante, que el significado es una imagen mental y el significante una imagen acústica. Sí, está muy bien, eso es semiótico. Pero este elemento de decir que la palabra es signo es hacer un transitar y llevar el estudio de la significación a unos momentos, a hacer un enfoque, ¿cierto? Que otras líneas del estudio de la semántica pues no lo han propuesto. Hay estudios, no olvidemos esa escuela griega naturalista que decía que no hay arbitrariedad entre significado y significante. Después llegan otras propuestas y dicen sí hay arbitrariedad. Otras escuelas dicen que ahí mismo, en el lenguaje, en la palabra, está el significado. Y otras propuestas dicen que el significado, ya desde Saussure decía que el significado es un fenómeno psíquico. El significado está ese en la mente. Porque Saussure propone de que la lengua está virtualmente en el cerebro de los hablantes. Y si la lengua está virtualmente en el cerebro de los hablantes, pues el significado está dentro de la lengua en el cerebro de los hablantes. Este autor hace un giro, ¿cierto? Y nos dice que dentro del mismo signo se debe estudiar la significación. Entonces, bueno, dice, muchos elementos lingüísticos distintos de la palabra tienen un significado de alguna especie. ¿Para qué nos quiere decir aquí con esta palabra, con esta cita Hullman? Pues bueno, que han habido diferentes conceptos acerca de lo que es la significación y desde dónde se ha estudiado, en qué han enfocado los estudios del significado. Entonces dice Hullman, el origen del significado. Aquí, por ejemplo, vamos a mirar que hay varias definiciones de significado. Por ejemplo, decimos, acá nos dice, pero yo lo pongo bien, todos los morfemas son por definición significativos e igualmente son las combinaciones en que entran, ¿cierto? Todos los morfemas son por definiciones significativos. Por eso nosotros, no me acuerdo si fue el taller 5, hicimos una sesión donde trabajamos la morfología y trabajamos la sintaxis. ¿Se acuerdan? Que dijimos que el lexema es la raíz de la palabra, la subestructura invariable, y de que el morfema es la estructura flexiva variable que se le agrega a la palabra porque el morfema constituye la significación. El morfema unido al lexema pues va a constituir la significación. Entonces no es lo mismo decir habilitado que inhabilitado. Nos damos cuenta que el prefijo in nos proporciona una palabra con un sentido opuesto, en este caso un antónimo, habilitado e inhabilitado. ¿Sí? Entonces, bueno, acá hay un concepto morfológico y sintáctico de la significación. Por eso en esa clase trabajamos morfología, trabajamos sintaxis y dijimos, y trabajamos esa parte de la gramática porque es una imagen gráfica, la morfología de la sintaxis es una imagen gráfica alimentada por la lengua hablada, por imágenes acústicas, y por ende ese significante que son palabras son materia de estudio de la semántica porque la semántica estudia la palabra y porque la palabra es portadora de significado. Tenemos acá también otra definición de significado. Todos estos varios significados desempeñan un papel en el significado total de la expresión. Entonces, la pragmática. Entonces, mire, desde todos los enfoques que nosotros podemos estudiar la significación, un enfoque desde la imagen acústica, ¿cierto? Es fonético. Un enfoque desde la imagen gráfica, morfología y sintaxis. Un enfoque
desde el contexto, ¿cierto? Cómo una palabra influye sobre la otra. Como hemos estudiado los significados asociativos, ¿se acuerdan? El significado conlocativo. ¿Se acuerdan del significado asociativo y conlocativo? La relación que tiene estos significados y pueden influir sobre otra palabra. Entonces aquí es pragmático en la medida en que el contexto va a significar y va a influir sobre otra palabra para que nosotros le demos un sentido y la podemos interpretar. Bueno, ¿quién se acuerda del significado conlocativo y del significado asociativo? ¿Quién se acuerda del conlocativo? A ver, ¿quién se acuerda del significado conlocativo? ¿Se nos olvidó ya o qué? A ver, ¿estamos o no? Entonces, ¿qué es el significado conlocativo y qué es el significado asociativo? Tema de parcial. Profe, yo... Ah, no, sí, aquí los tengo los dos, conlocativo y asociativo, ¿cierto? El conlocativo es el que se define a través del entorno. Creo que usted nos había dado un ejemplo de cuando alguien dice que no, que tal persona tiene una silla en el gobierno, pero pues que esa silla se refiere como una curul. Entonces, pues que tiene como esa influencia la palabra, pues la implicación de silla y curul. Y el asociativo era la conexión de relación entre significados, como cuando al color blanco se le atribuye que es el color de la paz. Sí, claro, entonces el conlocativo decimos voy para la banca. Por ejemplo, aquí utilizamos la palabra banca y también es mucho del español de España, el español de España, ¿cierto? Dicen la banca, hay que pagarle a la banca. O voy para la banca, o banco, cómpreme un banco. Yo digo cómpreme un banco que le estoy diciendo que me compre mi banco o que me compre una silla, ¿cierto? Ese sería el conlocativo. El asociativo, ¿cierto? Podemos decir cuando esa palabra tiene una simbolización, ¿cierto? Si alguien, por ejemplo, dice, eh, estaba rojo de amor, ¿cierto? ¿Por qué dice rojo de amor? ¿Qué significaría rojo de amor? O estaba tan blanco del miedo, ¿sí? Entonces, ¿por qué asocia el rojo con el amor, el blanco con el miedo? Una persona con un alma negra, ¿cierto? ¿Qué significa una persona con el alma negra? Entonces, ese sería el significado asociativo, donde pues Hullman pues habla desde el origen del significado, desde el tema morfológico, sintáctico, inclusive aquí cabe lo etimológico, que es un área también importante, que es las raíces griegas y latinas, la etimología, y por ende la etimología no es ajena a la significación. Mire cómo yo digo habilitado e inhabilitado, un prefijo, una raíz griega, le va a cambiar el sentido, ¿cierto? Dijimos que esos son los antónimos gramaticales, que fue una clase que llevamos a cabo. Lo pragmático, que fue la clase anterior, donde a través de las funciones del lenguaje, de los tipos de significado, de las máximas conversacionales propuestas por Grace, funciones del lenguaje de Jacobson, eh, son, es un estudio netamente semántico y pragmático. Bueno, seguimos. El concepto de significado de Hullman propone dividir el significado de funciones en una serie de funciones componentes. Mire qué interesante, ya él está hablando de que para él la significación es una serie de funciones componentes, me gusta esta palabra. Entonces ya sigue habiendo un giro, ¿cierto? Acá está el giro, componentes. Ya está el primer giro donde dice, bueno, pues es el mismo giro, pero es la primera palabra de este giro cuando dice la palabra de signo, ¿cierto?
Hay que entender y estudiar el significado, dividirlo a través de unas funciones componentes. Dice Hullman, cada función definida en el contexto. Entonces él está teniendo en cuenta lo pragmático también y va a decir de que esas funciones deben ser definidas en el contexto. Hullman dice que no hay una respuesta única al concepto de significado, ¿cierto? Para Hullman el significado es algo muy complejo. Él dice que hay dos escuelas de la lingüística actual, nos dice Hullman. Dice que hay una escuela que hace una propuesta desde la tendencia analítica referencial, donde dice que intenta expresar la esencia del significado resolviéndolo en sus componentes principales. Definición analíticas referenciales del significado. Entonces, esas definiciones analíticas del significado tienen en cuenta el concepto de arbitrariedad. Y nos habla de una segunda escuela que es la tendencia operacional, que nos dice, las palabras en acción se integran. Perdón, las palabras en acción se interesan menos por lo que es el significado que cómo opera. Entonces, claro, aquí hay una integración de palabras donde lo que se separa o se enfoca Hullman es en esa tendencia operacional, en la medida en que él lo que le interesa no es decir, bueno, esto es arbitrario entre la cosa y lo que nombra la cosa, es arbitrario entre el significado y el significante porque no hay una relación directa ni intrínseca, sino que es el hablante el que asocia un significado con un significante. Él aquí ya hace esa propuesta. Palabras en acción se interesa menos por lo que es el significado que cómo opera. Entonces aquí lo que le interesa a esta tendencia operacional es, no me interesa todo lo que es el significado, me interesa es cómo opera el significado. Por eso él dice que hay que mirarlo desde esta función de lo que es desde esta propuesta de cómo opera el significado, ¿cierto? El significado descompuesto en sus partes, en ese contexto, cómo está estructurado el significado. Entonces, en un análisis morfológico de la palabra, pues yo digo que hay un lexema y un morfema, ¿cierto? Que ya ahí separé dos estructuras. No habíamos estudiado esta parte desde Hullman, donde él dice, miremos el significado y separemos las estructuras contextuales que van a influir sobre el significado. Bueno, no les he preguntado si se ha entendido o qué preguntas tienen. No, profe, yo creo que todo está muy claro. Muy bien. Entonces, bueno, aquí voy a sacar aquí unas citas del libro de Hullman, pues que están escritas con su puño y letra y bueno, es la voz de Hullman y lo voy a leer, que es un punto muy interesante. Obviamente, esto está en un estilo plano, esto está en un lenguaje científico y bueno, y ese lenguaje pues al que nosotros tenemos que leer y apostar porque estamos en unos niveles altos de formación. En palabras de Hullman lo vamos a leer y vamos a ver si me ayudan a interpretarlo. Las informaciones del significado lanzan usualmente un puñado de masilla al blanco de los fenómenos de los signos. Mientras que en una semiótica, teoría de los signos, técnica que debe proporcionarnos palabras que sean flechas aguzadas. Pero eso es deseable que la semiótica renuncie a ese término y que introduzca términos especiales para los varios factores que el significado no logra discriminar. Obviamente lo voy a hacer yo porque ustedes no tienen el contexto del libro, entonces les va a quedar muy difícil interpretar esta cita, pero pues para eso es esta clase, para que yo lo haga. Entonces, ¿qué es lo que dice Hullman? Cuando Hullman, aquí tengo el encomillado, lo que está en entrecomillado es la voz de Hullman. Las informaciones del significado lanzan usualmente un puñado de masilla al blanco de los fenómenos de los signos. ¿Qué quiere decir Hullman con eso?
Para Hullman, la semántica se queda corta en relación al estudio del significado y debe transitar hacia otro camino, puse aquí, otro camino, y debe transitar hacia otro camino epistemológico como la semiótica. Entonces, cuando él utiliza como esa figura retórica que dice que un puñado de masilla al blanco, o sea, como quien dice, si desde la semiótica se estudia solo el signo, es un estudio vacío. Pero si desde la semiótica nos encaminamos, transitamos hacia otra vía científica que es un cambio epistemológico y tener en cuenta también los estudios de la significación a través del estudio del signo, que lo hace la semiótica. Entonces, aquí lo dice, para Hullman la semántica se queda corta en relación al estudio del significado y debe transitar hacia otro camino epistemológico como la semiótica. Entonces, claro, la semántica, Hullman está diciendo, yo hago una propuesta epistemológica. Usted se ha estudiado el significado por muchos siglos, por muchos años, desde la antigüedad clásica, viene desde los griegos, y el estudio del significado, eso está muy bien, pero en ningún momento la semántica va a tener un estudio completo, preciso de la significación, sino hace un giro y tiene en cuenta la semiótica para el estudio de la significación. ¿Sí? Sigo leyendo la voz de Hullman. Mientras que una semiótica, teoría de los signos, técnica debe proporcionarnos palabras que sean flechas aguzadas, que es una flecha aguzada, que vaya directo al grano, que vaya directo al punto donde es. Por eso es deseable que la semiótica renuncie a ese término y que introduzca términos especiales para los varios factores que el significado no logra discriminar. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Aquí dice, Hullman propone un cambio de mirada científica para estudiar el significado. Y es que la ciencia semiótica también se encargue o complemente a la semántica con una doctrina que es es una teoría que no solo estudie los signos, sino que los contiene, espera, que no solamente estudie los signos, estudie los signos, que no, a ver, que no solo estudie los signos, sino que es la significación como el elemento o componente más importante del signo. Entonces, bueno, esta cita lo que nos quiere a nosotros afirmar o exponer en Hullman es, la semántica sola se queda corta para un estudio completo de los signos, se queda corta. ¿Qué necesita la semiótica? Perdón, la semántica. Apoyarse en una teoría como la semiótica para poder estudiar con profundidad, con pertinencia científica, con pertinencia epistemológica, filosófica, un estudio completo, general o un estudio preciso, un estudio formal, sobrio, decente de la significación. ¿Sí? Entonces, aquí lo que él hace es una integración. Es decir, la semántica, ojo, tenga en cuenta al signo, ¿cierto? Y le dice a la semiótica, le dice, ojo, usted no solo se enfoque en trabajar una doctrina o una teoría de los signos, también tenga presente dentro del estudio del signo lo que porta el signo. ¿Y qué porta el signo? Significación. Si la semántica estudia las palabras, tiene que tener en cuenta el significante, porque la palabra es un significante. Y ese significante tiene dos fenómenos, ¿cierto? Ese significante, la palabra tiene dos fenómenos, el significante y tiene dentro del significante, es la representación del significado. Lo mismo pasa con la semiótica estudia los signos, pero tiene que tener presente que ese signo es portador de significado. Entonces, esa es la propuesta que él hace cuando nos escribe esta cita, ¿cierto? ¿Se comprende esa cita o alguna pregunta?
¿Alguna pregunta? Listo, ahora sí nos quedó muy bien esta cita. Bueno, ¿seguimos o alguna duda? ¿Alguna pregunta? Listo, muy bien, ahí estamos. Por ejemplo, Hullman pues tiene una cita de un lingüista de origen norteamericano, es de la Escuela Lingüística Norteamericana, que es el profesor Bloomfield. ¿Y qué nos dice Bloomfield? El significado está por fuera de la lingüística. ¿Se acuerda que habíamos leído ese concepto de extralingüístico? Lo que propone Hullman, entonces el componente de la cosa, la palabra, lo que significa la palabra y el componente extralingüístico. Mire lo que dice Bloomfield, ve lo que dice Bloomfield, dice, el significado está por fuera de la lingüística. La mayoría de los tratadistas, sin embargo, son reacios a abandonar un término tan fundamental. Prefieren definirlo de nuevo y añadirle varias calificaciones. Aquí, ¿qué nos dice Hullman? La ambigüedad puede reducirse, aunque de un modo alguno disiparse, si limitamos nuestra atención a los significados de las palabras. Entonces, claro, aquí, parafraseando, bueno, teniendo presente estos dos autores, pues ellos están totalmente convencidos que el significado es un componente que está en el área o en el nivel extralingüístico. No podemos creer que el significado esté dentro del lingüístico porque Hullman lo dice, si nosotros decimos que el significado está dentro de lo lingüístico, estamos limitando, él utiliza la palabra, vean acá, limitamos nuestra atención a los significados de las palabras. Entonces, nosotros, lo dice Hullman, no nos dediquemos a buscar el significado en la palabra, busquémoslo por fuera, ¿cierto? Y por eso él tiene presente la cita de Bloomfield, donde dice que el significado está por fuera de la lingüística. ¿Qué nos dice aquí Hullman? Propongo dividir el significado o función en una serie de funciones componentes. Cada función sería definida como el uso de alguna forma o un elemento del lenguaje en relación a algún contexto. Entonces, bueno, él dice, vamos a estudiar el significado a través de unos componentes. Y no nos interesa lo que signifique, sino los componentes que influyen en la significación. Y miremos aquí, ¿qué nos dice esta otra cita de Hullman? Nos dice, esto quiere decir que el significado ha de considerarse como un complejo de relaciones contextuales y que la fonética y la gramática y la lexicografía y la semántica manejan cada uno sus propios componentes del complejo en un contexto apropiado. Entonces, venga, miremos acá. Mira lo interesante de esta cita. Esto quiere decir que el significado ha de considerarse como un complejo de relaciones contextuales. Mire lo que él dice. Para Hullman el significado es un complejo, acá un complejo de relaciones contextuales. Y que la fonética, la gramática y la lexicografía y la semántica manejan cada uno a sus propios componentes del complejo en su contexto apropiado. Entonces, claro, lo que él dice aquí es, no vamos a, no tenemos, no podemos dejar por fuera o tener presente el estudio del significado sin unir estas relaciones contextuales. Entonces, lo que quiere decir Hullman, la fonética, la gramática, la lexicografía, ¿cierto? Cada uno aporta a la semántica. Cada uno son componentes que en el contexto influyen sobre la significación. Por eso aquí Hullman habla de un contexto apropiado. Entonces miremos acá, Hullman
definición del significado de las palabras. Entonces miremos acá la gran propuesta de Hullman, dice, los tres términos que Hullman sugeriría son, él habla de name, habla de sentido, sense, y habla de thing, de cosa. Vamos a ver qué es cada uno. Vamos a mirar el primero. ¿Qué nos dice Hullman que es el name? Name o nombre. Uno más. Nos dice Hullman. Vamos a leer este. Nos dice Hullman con este. El nombre es la configuración fonética de la palabra. Oiga, la configuración fonética. Los sonidos que constituyen y también otros rangos acústicos, tales como el acento. Entonces, bueno, el name, del que habla, nombre o name, del que habla en el triángulo, ¿cierto? Semiótico de Hullman, también es un triángulo semántico. Habla de que el name es la configuración fonética, ¿cierto? Muy bien. Vamos a ver qué nos dice Hullman con el sense, que es el sentido. Y nos dice lo siguiente. El sentido expresado en términos generales, sin encerrarse en ninguna doctrina en particular, es la información que el nombre comunica al oyente. Ojo, nos dice que es la información que el nombre comunica al oyente. Espera que alguien como que me está pidiendo entrada, ¿cierto? Ya. Listo, entonces dice, el sentido expresado en términos generales es sin encerrarse en ninguna doctrina psicológica particular, es la información que el nombre comunica al oyente, la información que comunica. Vamos a mirar la cosa que es things y nos dice que la cosa es, vamos a leer esta, ¿qué nos dice esta? La cosa es el referente de Holgen y Rich. El rasgo o acontecimiento no lingüístico, mire qué interesante, rasgo o acontecimiento no lingüístico. No lingüístico, rasgo o acontecimiento no lingüístico del que hablamos. La última, como hemos visto, cae por fuera del ámbito de la lingüística, pero la relación entre el nombre y el sentido tendrá que considerarse más adelante. Muy bien, entonces nos dice que la cosa es un elemento no lingüístico, es de lo que hablamos. Entonces, miremos aquí, Hullman nos tiene esta conclusión. ¿Qué nos dice Hullman aquí? Miremos. No, es que no nos cabe. Hay, por tanto, una relación recíproca irreversible entre el nombre y el sentido. ¿Sí? Una relación recíproca e irreversible entre el nombre y el sentido. Si uno oye la palabra, pensará en la cosa. Si dice la cosa, pensará en la palabra. Esta relación recíproca, irreversible entre el sonido y el sentido, lo que yo apoyo llamar el significado de la palabra. Entonces él nos dice que entre el sonido y el sentido se da el significado de la palabra. ¿Cuál es el sonido? El name. El sentido, el sense. Entonces nos dice que entre el sonido y el sentido hay una relación, ¿cierto? Recíproca e irreversible. Por tanto, una relación recíproca e irreversible entre el nombre y el sentido. Si uno oye la palabra, pensará en la cosa, y si dice la cosa, pensará en la palabra. Esa relación recíproca e irreversible entre el sonido y el sentido, el que yo apoyo llamar el significado de la palabra. Entonces, bueno, nos dice Hullman que para que haya un significado, pues tenemos que tener en cuenta estos dos elementos, ¿cierto? El nombre, que es la configuración fonética, y el sentido, que es a lo que es el sentido expresado en términos generales. O sea, podría decir significado y significante. Bueno, seguimos. La teoría que ha estado expuesta
Entonces miremos acá. La teoría que ha estado expuesta al ataque violento de varias direcciones en los últimos años y las discusiones han revelado una profunda escisión. ¿Qué es escisión? Es una abertura, ¿cierto? De opiniones acerca de las miradas y los métodos lingüísticos. Las críticas se agrupan bajo 3 títulos principales. Entonces, bueno, Hullman ya concluye esta conferencia diciéndonos cuáles han sido las miradas que se han tenido en cuenta hacia el estudio de la significación. Espera que alguien me está pidiendo entrar ya. Bueno, por ejemplo, dice excluir el referente. ¿Qué nos dice que es excluir el referente? Vamos a leer. Excluir el referente es separarnos meramente de lo que es lingüísticamente apropiado de lo que es inapropiado. ¿Cierto? Entonces, excluir el referente fue una doctrina teórica que realmente partió lo lingüístico y lo no lingüístico, pero excluir el referente para Hullman fue un error epistemológico y científico en la medida que lo que se excluyó para que no se consideró lingüístico ni importante, para Hullman hay que considerarlo, hay que tenerlo presente, porque ahí ese elemento extralingüístico que usted excluyó, ahí está la significación. Para Hullman ahí está el sentido, por eso Hullman sigue a Leonard Bumfeld, donde Bumfeld dice es que el significado está por fuera de lo lingüístico. Entonces, bueno, entendimos ese primero, excluir el referente, ¿cierto? Es que Hullman aquí le está pues como hablando fuerte a esos estudios lingüísticos muy normativos, quizás muy puristas, donde dijeron, lo lingüístico es lo lingüístico en la acción de la palabra verbal, lingüísticamente, ahí está el significado. Ahí está. Y esto no es lingüístico, entonces esto sobra. No, él dice, todo ese contexto extralingüístico, lo que está por fuera lingüístico es el referente. Ahí hace parte del referente y para poder interpretar esa palabra, ese significado, ese sentido, hay que tener en cuenta los elementos que no se consideran lingüísticos. También él habla de las controversias mentalistas y mecanicistas. ¿Qué nos dice? Bueno, yo miro aquí, ya nos da. ¿Qué dicen los mentalistas? No hay una relación directa entre el nombre y la cosa. Mire, ¿qué dicen los mentalistas? No hay relación directa entre el nombre y la cosa, entre el significado y significante. ¿Qué nos dicen los mecanicistas? Relación directa entre nombre o cosa. La cosa referida no está en el lugar del habla. Usos desplazados del habla. Entonces, aquí ya hay otra propuesta, que si hay una relación directa entre nombre y cosa. La cosa referida no está en el lugar del habla, usos desplazados del habla. Entonces, aquí hay dos miradas. La mentalista no hay relación directa, una especie de arbitrariedad, y la mecanicista que intrínsecamente, como habla la escuela griega, sí hay relación entre significado y significante. Muy bien. Y aquí nos dice metafísica del cuerpo y el alma. Vamos a ver qué nos dice la metafísica del cuerpo y el alma. El signo lingüístico se supone que se surge de una correspondencia de una especie de paralelismo psicofísico entre una forma y un significado. Muy bien, entonces, esta propuesta metafísica de cuerpo y alma, ¿cierto? Son conceptos quizás muy técnicos, muy científicos, muy de doctrina, para especialistas en semántica. Cuando dice que se supone que surge de el signo lingüístico surge de una correspondencia de una especie de paralelismo. ¿Qué es paralelismo? Que están a un mismo nivel. Lo psicofísico entre una forma y un significado. Entonces, bueno, acá dice que está la relación entre lo físico, que es el acto acústico, ¿cierto? Y lo psíquico, que sería lo mental. Pero una representación acústica tiene un componente psicofísico. Entonces, en el elemento psicofísico, que es la parte material, ¿cierto? Es esa imagen acústica con la que yo materializo el lenguaje, también tiene una parte mental. Entonces, cuando habla de
la metafísica del cuerpo y el alma es un concepto de la teoría semántica que propone que en esos actos de la palabra, en esos actos de la significación, lo llevamos a cabo mediante un acto psicofísico y por ende ese acto psicofísico es un acto que me va a referir y me va a llevar a una significación, ¿cierto? Bueno, muy bien, igual les agradezco mucho por la atención prestada. Espera un momentico, yo miro acá algo.